Bienvenidos, bienvenidos, muy buenas tardes. 6:06 de la tarde, 28 de octubre, y estamos en nuestra segunda jornada de las Olimpiadas Escolares de Filosofía 2022, Olimpiadas organizadas por la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Bienvenidos, estimados concursantes, a este evento. Esperamos que todo lo que estemos haciendo pues les sea útil respecto a comprender un poquito más qué es la filosofía y cómo podemos escribir un ensayo. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Podrían confirmar, por favor? Tenemos a más participantes. Vamos a admitirlos. Bien, entonces estamos con Ángela Flores, David Carpio, Fabián Ramírez, Mateo, Raimundo Bamani y también Naldi Juliana. También por parte de la Universidad San Agustín estamos con David Carpio, que es nuestro estudiante de la Escuela de Filosofía, al igual que Narvín Yajaira y Ronald Vela y el profesor Wilber Tapia. Muy buenas tardes a todos. Bien, la primera fecha hemos tenido, pues, jornada de bienvenida, la inauguración, y habíamos conversado también sobre el tema, ¿no? ¿Por qué hablar del retorno de la filosofía a la educación básica? Es decir, ¿por qué exigir que es importante, indispensable que la filosofía se enseñe en nuestros colegios, ¿no? En la secundaria, por ejemplo. Y no solo en la secundaria, también se enseña en otros niveles, en diferentes países, por ejemplo, de América Latina podemos encontrarlo en Argentina, con lo que se conoce como filosofía para niños. Entonces, la filosofía es una disciplina que está inmersa en la educación básica, pero sucede que no existe el curso actualmente en Perú, no se está dictando y por lo tanto, pues hay que reflexionar un poco, ¿no? Reflexionar acerca de si se retiró, pues por qué y cuál es la razón por la que debería volver. Sabemos mucho, ¿no? De la importancia de la filosofía. Nos ayuda a tener una posición crítica, nos ayuda a tener un sentido y un significado respecto a lo que es el mundo y lo que somos nosotros. Algo que empieza en nosotros desde pequeños, ¿no? No solamente percibimos el mundo, no solamente nos informamos acerca de este, sino que también nos hacemos preguntas acerca de este, ¿no? Y bueno, de todo ello trató nuestro primer taller el viernes 21 de octubre. Luego de ello, pues nos toca hoy empezar reflexionar y aprender sobre lo que es un ensayo, ¿cierto? Entonces, para ello, tenemos hoy, pues, planeado dos partes. La primera parte va a consistir en que se les va a explicar qué es un ensayo y la segunda parte, cómo escribir mi ensayo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ese es el segundo taller. Bienvenidos. Son las 10:10, ya somos más personas, se han sumado, se han conectado a este evento. Entonces yo creo que ya podemos comenzar con la parte teórica. Muy bien, empezamos. Manera de ideas generales. ¿Estamos bien? Muchos de nosotros, sin duda, tenemos una familiaridad con el término ensayo. El ensayo, de una manera muy general, es un tipo de texto. Hay muchos textos, hay artículos, por ejemplo, las cartas, ¿no? ¿Alguna vez han escrito una carta? Seguro, ¿no es cierto? Ahora, dentro del mundo académico, es decir, dentro del colegio, dentro de la universidad, es muy típico que se nos pida escribir un ensayo. Las principales características de este tipo de texto serían las siguientes, ¿no? La argumentación, su relativa brevedad y su aspecto estético y comunicativo. ¿Qué significa esto la argumentación? Argumentar significa que yo propongo una idea, ¿sí? Y al proponer la idea, pues también tengo que defenderla, ¿no? Ejemplos, ¿no? Por ejemplo,
si es que yo quiero brindar mi opinión sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces yo digo, la guerra está mal, se me ocurre, ¿no? Pero ¿por qué crees que está mal? Tengo que dar razones, ¿no? La guerra no debería suceder. ¿Por qué crees que no debe suceder? Entonces tengo que dar razones, por esto, por aquello, por tal. Muy bien, eso es argumentar. Además, hay una cuestión muy importante dentro de lo que es la argumentación. Tengo que tratar de convencer, ¿no? Tengo que tratar de convencer a quien me escucha, ¿sí? Y esto de relativa brevedad, ¿qué significa la relativa brevedad de un ensayo? Pues significa lo siguiente. Bueno, típicamente un ensayo es breve. En sus raíces, ahorita van a ver, les voy a presentar un libro, cuando empezaron a escribirse ensayos, son muy breves. Pero es relativo porque a veces también nos encontramos con ensayos grandes, ¿no? Libros enteros que son un ensayo. Entonces hay una relativa brevedad, ¿no? Depende mucho del autor. Para este concurso no se preocupen, no va a escribir un libro. Ustedes van a escribir un ensayo muy, muy breve, ¿no? Entre 1 o 2 páginas, no más, ¿ya? Y bueno, tiene un aspecto estético, ¿no? Y comunicativo. Es decir, cuando escribo un ensayo, debo hacerlo de una manera casi literaria, ¿no? Cuidando un poco la belleza, tratando de que ese escrito comunique sus ideas con claridad y también con cierta belleza, cierta sensación estética, ¿no? Que nuestro lector diga, qué bonito, ¿no? Qué bonito, sienta la belleza en la comunicación de las ideas. Por eso incluso al ensayo se le considera un género literario, no se olvide. Bueno, eso es como ideas generales. Ahora vamos a irnos a algo más práctico, ¿ya? Como les decía, hay un libro muy antiguo, no bueno, tan antiguo, ¿no? Es de más o menos del Renacimiento. Acá usted dice 1595, ¿no? Bueno, más de 500 años, ¿no? Este libro se titula Los ensayos de Michel de Montaigne, ¿no? Un filósofo ahí escéptico, ¿no? Michel de Montaigne. Y él titula su libro justamente Los ensayos. ¿Qué les parece? ¿No? Es una suerte de fundación, dicen algunos teóricos, ¿no? Una suerte de fundación de este género literario, los ensayos. Michel de Montaigne. ¿Y para qué les he puesto a este libro? Para que analicemos un poquito, vean los títulos de los cuales trata este libro. Vean, la tristeza. ¿Puede lograrse el mismo fin con distintos medios? A ver, ¿qué significa eso? Quiero hacer algo, pero de diferentes formas. Miren ese tema sobre el cual escribió un ensayo Michel de Montaigne. Nuestros sentimientos se arrastran más allá de nosotros. Es el título de otro ensayo. Cómo el alma descarga sus pasiones sobre objetos falsos cuando le faltan los verdaderos. Vean los títulos, por favor, ahí, concéntrense en los títulos. Por aquí hay más. La ociosidad, es otro tema de los ensayos de Michel de Montaigne. Los mentirosos, el habla pronta o tardía, los pronósticos, la firmeza. ¿Qué les parece, no? Esos títulos, ¿qué nos sugieren? Les he puesto la siguiente pregunta, ¿no? La temática de los ensayos de Montaigne, ¿son temas de los que se podría decir solo un aspecto o son temas de los que podemos reflexionar bastante y decir, sin exagerar, infinidad de cosas? ¿Qué opina? Sobre la tristeza, sobre la ociosidad, ¿hay como una sola cosa que decir? Porque podríamos hablar un montón sobre lo que es la ociosidad, podríamos hablar un montón sobre lo que son los mentirosos, la firmeza. ¿Sí o no? Podríamos hablar muchísimo. ¿Para qué les pongo esto? Porque en un ensayo puedo escribir lo que pienso, o es que en un ensayo digo lo que otros piensan. Sin duda, un ensayo sirve, es un texto, como acá muy bien lo hizo Michel de Montaigne, donde podemos expresar lo que nosotros pensamos. Qué interesante, un texto académico en la universidad, en el colegio, donde usted puede expresarse, ¿no? Es muy interesante entonces el ensayo. ¿Pero por qué? Porque los temas, vean los temas facilitan, ¿no? Facilitan nuestra expresión. Si yo tendría que escribir un ensayo de definiciones, como un diccionario, no es pues, ¿no? Ahí tendría que copiar las definiciones y pegarlas, ¿no?
Ese no es el detalle de un ensayo. El detalle de un ensayo es expresarse uno. No te olvides, ¿ya? Puedo escribir lo que pienso. Muy bien, entonces podemos escribir lo que pensamos. ¿Por qué? Porque el tema se predispone. ¿Cuál es el tema de nuestro concurso? A ver, ¿alguien nos puede decir, alguno de nuestros estudiantes concursantes, cuál es el tema de nuestro concurso, de este concurso de ensayo por el cual se van a llevar hasta un premio, ¿no? Ahí está, si es que no lo saben. El retorno de la filosofía de la educación básica. Eso, genial, gracias, gracias por su contribución. Ese es el tema entonces de nuestro concurso. Y es un tema que predispone a que digamos muchas cosas o no, ¿no es cierto? Es un tema para pensar mucho, ¿no? Oye, ¿por qué debería volver la filosofía a la educación básica? Ahí nos podemos expresar de una manera muy profunda, muy personal, ¿no? Entonces, estas Olimpiadas les estamos capacitando para que ustedes tengan más ideas, ¿no? La semana pasada, ¿qué es la filosofía? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es esa problemática, ¿no? De por qué no está en la educación secundaria, por qué debe volver. Ideas, ideas. Pero este segundo taller ya les estamos diciendo, mira, sobre eso, ahora usted piense, reflexione y escríbalo, ¿no? Escriba lo que usted piense sobre ese tema. Muchísimas gracias por su respuesta. Bien, ahora hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Claro, no se trata de que yo escribo así como en el chat, ¿no? Lo que yo pienso. Obvio, no es así, ¿no? Un ensayo tiene sus cuidados. Entonces, no se trata de decir por decir, ¿no? O de escribir por escribir. Hay que cultivarse en el tema. Eso es muy importante, pues de lo contrario es posible caer en superficialidades. Primer cuidado. Si ustedes leen el libro de Michel de Montaigne, que ya van a tener el enlace, en el taller les van a dar los estudiantes de la Escuela de Filosofía, el enlace para que ustedes tengan una parte de este libro. Michel de Montaigne es muy culto, muy culto. O sea, no nos habla, la tristeza es triste, pues, ¿no? Tiene profundidad, nos presenta anécdotas, aspectos de la historia, ¿no? También su posición, sin duda. Entonces, escribir un ensayo es cierto. Yo digo mucho de mí, pero también me cultivo, investigo, porque me interesa el tema, ¿no? También. Y sobre eso que me interesa el tema, sobre eso yo voy a tener una posición más elaborada, más rica, ¿no? Porque no se trata de decir por decir algo y nos puede llevar a una superficialidad. Hay que ordenar nuestras ideas. Eso es indispensable. Y no solo en un ensayo, en cualquier documento, hasta una carta de amor, ¿no? Tengo que, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿En qué termino? ¿No? Entonces, ordenemos nuestras ideas cuando vamos a escribir un ensayo. Nuestras reflexiones, ¿no? Lo que estamos pensando, lo que estamos creando, pero también aquello que hemos investigado y que consideramos que es importante para incluir en nuestro ensayo. Porque no se trata de decir todo lo que hemos investigado solamente, ¿no? Más, como una balancita, más se trata de decir lo que yo pienso, pero claro, lo que investigo me alimenta, ¿no? Alimenta mi posición. Entonces tengo que seleccionar, ¿no? ¿Qué puedo incluir de todo lo que he leído, me he enterado, etcétera? Muy bien, algo más, un cuidado más. En medio de todo lo que podamos decir, hay algo central, sumamente central, ¿no? Que ya lo hemos dicho, pero quiero subrayarlo. Mi planteamiento del tema, lo que yo pienso, ¿sí? Eso es lo central de un ensayo, ¿ya? Ahora, y aquí una suerte de esquema. A ver, en un ensayo se suele decir que debe haber un planteamiento del problema, una pregunta directriz. Vamos nuevamente a nuestro concurso. Nuestro concurso es el retorno de la filosofía de la educación básica. Entonces, el problema podría ser, ¿por qué la filosofía debe volver a la educación básica? ¿No? Si gusta. Otra persona podría decir, ¿tiene que volver la filosofía o no? Se me ocurre, ¿no? Ahí está la creatividad, ¿no? Busque su pregunta directriz. Y esa pregunta directriz tiene que ir de la mano con su posición, pues, ¿no? Entonces yo digo, a ver, la filosofía es útil para los estudiantes de la educación secundaria. Sí, yo estoy convencido de esto porque la otra vez vi, nos vuelve más críticos, amplía nuestra cultura. Hay tantas cosas que no dice la ciencia y que la filosofía nos ayuda por lo menos a pensar. La ciencia y filosofía surgen juntas, qué sé yo. Usted elabora su posición, no va de la mano la pregunta directriz con su posición. Pero esa posición luego hay que fundamentarla, ¿no?
¿Por qué sí debe volver la filosofía? Porque nos informa de más cosas, o mejor dicho, no nos informa, sino nos ayuda a reflexionar más sobre muchos problemas de la humanidad. Por ejemplo, tal, ahí doy una razón, ¿no? O según algún pensador, que me encantó esa idea, usted no, tiene que seleccionar, pues es importante la filosofía por esto. O si no, usted ya su experiencia, ¿no? Otra razón. La otra vez en la clase de sociales vi que discutimos sobre un tema de filosofía, me gustó esto por aquello, por aquello. Es decir, busquen sus experiencias también, ¿no? Y eso se puede constituir como otra razón. Es decir, su posición se va sustentando sobre razones, no se olvide. ¿Ok? ¿Qué más? Mi posición nace de mis reflexiones, entonces. También de las relaciones que puedo hacer entre ideas, ¿no? Que conecto una idea con otra, ¿no? Esa es una cuestión importante, ¿no? Intelectualmente hablando. También las críticas que usted puede hacer, su experiencia de la vida. También se nutre de lo que ha investigado, de lo que he ido leyendo, de lo que he ido conversando. Hay full información y sobre eso usted también va reflexionando, analizando e enriqueciendo su posición. Si las razones de mi posición tienen alguna idea que pertenece a algún autor, ¿no? Es decir, yo tengo acá ya mi posición, ¿no? Pero hay algo que me gustó, dije, ¿no? De algún pensador y que es pertinente, me ayuda a nutrir mi posición, no se olvide, ¿no? Tenemos que señalarlo, pues no nos podemos apoderar de la idea de otro. Entonces, para tal fin, usemos nuestra capacidad comunicativa, ¿no? Ejemplo, según Vargas Llosa, la filosofía es tal y cual, ¿no? Si fuese el caso. Decir de quién es esa idea, ¿no? También decir de por qué le interesa esa idea. Si es que fuese el caso, digo. Si no tiene esa situación, no se preocupe, usted sigue elaborando sus propias ideas. Bueno, ya también les podemos aconsejar que puede por ahí utilizar normas, estilos formales que se piden mucho en la universidad, también en los colegios hoy por hoy, que son las famosas normas APA. También, no es algo obligatorio. Si usted dice según tal, bueno, ya es bastante, ya es, digamos, lo correcto. Esta idea es de tal, ¿no? Pero si quiere utilizar los formalismos APA, no está de más. Si sabe hacerlo, hágalo también. Y para terminar, miren, síntesis. ¿Qué hemos dicho? A ver, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un texto argumentativo donde yo tengo mi posición, ese es el centro, tengo que basarme en razones. Perfecto. Y aquí una última característica y que ustedes deben tener con sumo cuidado al momento de escribir su ensayo. Su posición, a ver, su posición, decíamos, tiene que estar, pues, ¿no? Alimentada por razones, ¿no? Yo pienso que la filosofía debe retornar a la escuela por esto, por aquello. Perfecto, debe retornar. Usted defiende la idea que debe retornar y da razones, ¿no? Por esto, por aquello. Tiene que haber entonces una conexión, ¿no? Es como construir un rompecabezas de ideas y tiene que encajar, ¿no? Eso se llama pertinencia, pertinencia. No va a poner pues en su ensayo ideas, razones que el lector ni siquiera va a entender bien por qué están esas ideas, ¿no? Están por otro lado, ¿no? No, mejor evitemos eso, las sacamos. Tratemos de que todas las ideas apunten hacia nuestra posición central. Y otras razones que a veces ponemos y están por ahí, que sí, que no, mejor las sacamos, no las pongamos en nuestro ensayo. ¿Ya? Repetimos, todas las ideas deben ir apuntando hacia nuestra posición. ¿Qué más? Decíamos que el texto del ensayo también persuade, quiere convencer, ¿no es cierto? No solo decir, bueno, la filosofía debe volver a la escuela, pero ya dijimos, ¿no? Tiene que haber cierta belleza, ¿no? Tiene que haber riqueza de ideas para convencer a mi lector. Entonces, la persuasión, ese ánimo de convencer al lector, se puede lograr también con lo siguiente, claridad. ¿No? Si mi texto no se entiende, si no está bien escrito, bueno, el lector no va a entender su posición. Entonces, eso es importante. Tiene que haber creatividad, ¿no? Si es que lo que usted escribe está escrito en varios lugares o es una idea común, bueno, sí tiene que volver porque es importante la filosofía. No decimos mucho, ¿no? No, tengo que darme mi tiempo para reflexionar, pensar qué puedo decir, qué ejemplos, qué me interesa comunicar.
Eso es importante, ¿ya? Creatividad, comunicativa, convencer a mi lector. Algunos consejos, siempre revise. O sea, si lo escribe mañana y pasado mañana hay que entregarlo, va a haber muchos problemas. Escríbalo con tiempo y luego revíselo, vuélvalo a leer. Piense siempre en el lector. ¿No? A ver, ¿mi lector me va a entender? ¿No va a entender? Esto creo que no está claro. Este ejemplo me ayuda más. Tiene que haber ese proceso. Ordene y cree ideas, pues, ¿no? No va, no se cree, no se conforme con ideas sencillas. Trate de ser creativo, exíjase. Y ordene, organizar es muy importante. Organice, ¿ya? Su ensayo. Listo. Esta es la primera parte, que es un ensayo, y la segunda parte es cómo escribir mi ensayo, y ahí justamente nuestros compañeros de la Escuela Profesional de Filosofía les van a ayudar justamente aquí a explicar estas diapositivas donde nos dan pautas sobre cómo organizar nuestro ensayo. Eso es fundamental, cómo organizarlo. ¿Ok? Entonces, esa parte, pues más bien nos vamos a dividir en grupos de trabajo de acuerdo al número de asistentes, y ahí vamos a aprender un poco más sobre cómo estructurar el ensayo, porque una parte fundamental del concurso es evaluar que usted haya escrito un ensayo con una organización de ideas. Muy bien, termino entonces mi participación y si hay alguna pregunta, por favor. ¿Se me escuchó con claridad? Por lo menos eso me pueden decir. ¿Todo está bien? Sí, profesor. Bueno, Bien. gracias por su respuesta. Muy bien. ¿Cómo está Ángela? ¿Cómo está José Luis? ¿Cómo está Mateo? Narvín, buenas noches. Profesor William, ¿cómo está? Y Ángela, por favor, para tomar la asistencia, ¿nos podrías decir a qué colegio vienes? Sí, vengo del Colegio Miquel Bastidas. Bienvenida a Arequipa, ¿no? Representando su colegio Miquel Bastidas. Bien, vamos a buscar el minuto, Ángela. Colegio Miquel Bastidas, Ángela Rubí Flores Bellido, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, entonces, asistencia y seguimos con José Luis Moreno. José Luis Moriano, ¿a qué colegio nos Buenas, visita? profesor. ¿Cómo está? Yo pertenezco al Coarica. Coarica, bienvenido. Sí, gracias. Coarica. Moriano. Es de quinto o cuarto año, disculpe. No, Luis, cuarto o quinto, ¿me puede ayudar, por favor? Yo, profesor, soy de cuarto. Bien, a ver, José Luis. Sí, profesor. Ya no Inca, ¿verdad? Sí. Okay. Profesor, sucede que yo no estoy inscrito para el concurso. Sin embargo, mi profesor me dijo que igualmente podía ingresar a las charlas porque los que no están inscritos finalmente igual pueden enviar su ensayo. O sea, como que algo así me está explicando el profesor Fernando. Algo me informaron que hubo por ahí una conversación previa con la comisión, ¿no? Perfecto, no se preocupe, yo anoto su nombre y su asistencia. Y seguimos con Mateo, su colegio, por favor, y Raimundo también. Primero Mateo, a ver. Hola, no, perdón, no, esto no es presentación. Soy de Clara Corno, en La Punta. Me apunta, ¿no? Clara de Coborno, ¿estoy bien?
Ajá. Ya. Clara Coborno de Coborno. Mateo Joan Aurelio Chanca. Muy bien. Gracias, Mateo. Y estamos con Mi nombre es Raimundo y yo soy de Alcea Maitacapa, de Caima. Maite Capa, cuya representante también se ha unido hoy, ¿verdad? ¿Perdón? Tu representante del colegio también se ha unido hoy, decía. Mi profesora no se ha unido, mi profesora es Nali. Ah, ya, Nayeli es su compañera, ¿no? Nayeli... Ya, no le puedo asegurar, solo sé que... Perdóneme, no le puedo asegurar si Nayeli es mi compañera. no se preocupe. Muy bien, Raimundo, bienvenido entonces. Listo, ya hemos tomado lista de todo. Raimundo, Mateo, José Luis Moriano y Ángela. Perfecto, entonces continuamos. La segunda parte es ya empezar a aprender cómo es el esquema de un ensayo, ¿no? Entonces, eso es importante para que ustedes hagan un buen ensayo. Comenzamos con, a ver, antes de esto, permítanme, haciéndoles una pregunta, a ver, una pregunta importante. La pregunta importante es, ¿han escrito alguna vez un ensayo? A ver, dime cómo Una vez me funciona. pidieron en el colegio, pero no lo logré concluir porque no había tiempo. Pero sí, Mm, sí, más o menos estuve iniciando. perfecto, ¿no? Muy bien, entonces no logro concluirlo. ¿Alguna otra experiencia? Sí, En mi mi caso. caso, Muy bien, Adelante, adelante. gracias. sí, Primero, en mi mi caso, compañera Ángela. escribí un ensayo para el concurso sobre el escritor José María Arguedas. Lo Ujú, presenté, era un concurso regional, me parece, recuerdo bien. Sin embargo, no ganó el mío, sino el de otra compañera de entonces, mi colegio. perfecto, hay una experiencia ahí previa. Muy bien, ¿y le ha servido alguna recomendación de lo que hemos explicado en la primera parte? Bastante, diría yo. Ujú, perfecto. Y vamos a darle el pase a nuestro compañero que quería también Sí, participar. profesor. Sí, sí, sí. José Luis. Mi experiencia con los ensayos es algo triste, le explico. ¿Por qué? Porque en el colegio cuando toca hacer ensayos, cuando los redacto, finalmente mis calificaciones no son las que yo espero, sino son, o sea, no pasan de 16, de 17. Y pues esa era la razón por la que no me quería inscribir en el concurso. Y yo le expliqué al profesor, me gusta demasiado la filosofía, pero ¿cómo me puedo inscribir en un concurso donde soy malo haciendo ensayos? Y el profesor me dijo, tú no eres malo, pero puedes mejorar, entonces inscríbete porque van a dar charlas de cómo se hacen los ensayos y pues puedes aprender y mejorar. Y es por eso que estoy aquí, profesor. Gracias por sus aportes. Es bueno tener una experiencia en ensayos. Es bueno saber también de sus condiciones. No sabemos si tan objetiva es la evaluación o subjetiva, pero por lo menos hay ese esfuerzo de decir, yo tengo estas competencias y no tengo estas, ¿no? Como le ha dicho su profesor, no sabemos bien, quizás usted es más bueno de lo que usted cree, pero ese análisis metacognitivo, ¿no? A ver, ¿qué tan bueno supe escribir un ensayo? ¿Cuántas veces lo he hecho? Es indispensable para seguir mejorando. Muy bien, gracias por sus participaciones. Vamos con una pregunta más. La siguiente pregunta es de lo que ha explicado el profesor, en este caso ustedes están trabajando conmigo. ¿Y ¿Qué, qué conclusión sacarían? A ver, una idea puntual, por favor, a ver, dos personas nomás. Una idea puntual de todo lo que se ha dicho previamente. A ver, permítanme volver. Estamos con Ángela. ¿Le escuchamos, Ángela? Considero que es muy importante tener argumentos que sustenten nuestra opinión para poder escribir un ensayo que se tome con la debida seriedad, porque si no le damos los argumentos necesarios, eh, no podríamos sustentar y podríamos irnos, como usted comentó anteriormente, por otras ramas y no llegar al punto que queremos enfocar.
Y entonces Ángela nos ha subrayado la idea de argumentos, ¿no? Usar argumentos en un ensayo, es decir, mi posición fundamentada. Perfecto, gracias Ángela. Una participación más, por favor, que recuerda, qué idea le gustaría comentar. Claro, profesor. Como usted había mencionado y lo resumió, tenemos que guiarnos por una pregunta directriz, de la cual nosotros tenemos que formular o tener una posición y sustentarla con razones, de las cuales podríamos decir que son argumentos para que nuestra posición tenga cierta validez. La podemos sostener con experiencias o opiniones de ciertas personas que tengan experiencia en el tema o en el ámbito tratado. Muchísimas gracias. Y hay una pregunta que no estaba programada, pero se me acaba de ocurrir, creo que es importante. ¿Qué les pareció los temas del libro Los ensayos de Michel de Montaigne? La tristeza, la ociosidad, ¿no? ¿Qué opinión tienen al respecto? Si no lo he leído, no puedo opinar, ¿verdad? Ya, pero sobre el título, ¿qué opinan de títulos de ese tipo? A eso iba. ¿Creen ustedes que podía haber un ensayo de temas como esos? Tal vez sea la pregunta. Sí, pero yo creo que sería muy extenso, creo. O sea, que sería un tema muy... que se abarcaría mucho, no es como que se podría encerrarse en algo pequeño, creo, no sé. Me gusta su respuesta por lo siguiente, nos ayuda a advertir algo, vean. La tristeza, podemos decir muchas cosas, ¿no? Yo dije ahí ad infinitum, ¿no? Quizás exagerando un poco, pero en verdad podemos escribir Fácil, mucho. llenamos un libro. Fácil, un libro, ¿no? Entonces, la advertencia de Raimundo se conecta con la de de nuestro compañero José Luis, si no me equivoco, perdone de la memoria. Tengamos una pregunta. La pregunta, bien planteadita, ayuda a que no nos perdamos en el horizonte tan amplio que podría tener el tema, ¿no? Entonces, esa pregunta directriz ayuda a que sea algo así como brújula, ¿no? Y no estemos ahí, pues, ampliándonos, y a veces sin razón, ¿eh? No se trata de escribir, sino responder a la pregunta que nos hemos planteado, que va de la mano con nuestra posición, ¿no? Nuestra posición, lo que nosotros centralmente queremos decir. Muy bien, entonces gracias por sus participaciones. Y bien, la semana pasada se pidió que escriban un pequeño texto sobre por qué filosofar. No sé si hayan asistido, etcétera. Puede haber alguna contingencia que les haya impedido. La pregunta es, ¿han escrito? ¿Alguien de ustedes escribió su texto? ¿Por qué filosofar? Se pidió un texto breve. No. No. Muy bien. Igual el caso de nuestros otros compañeros. No estuve, profesor. Ya, claro. Perfecto, no hay problema. No hay problema. Perdone, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Disculpe. Se pidió la semana pasada escribir un texto que pretenda responder a la pregunta ¿por qué filosofar? Ah, no, no le, perdón, no le hice, perdón. No se preocupen, no, entendemos. La idea era que ustedes hoy pues evalúen de ese texto cuál era su idea a sustentar y qué razones habían puesto para sustentarla justamente, ¿no? Bueno, pero ya no vamos a hacer el ejercicio, pero no se olviden, eso es clave. Cuando escriba mi ensayo, debo tener una posición central y en qué la fundamento, ¿no? Y básicamente eso va a ser el centro de la estructura de su ensayo. Muy bien, listo. Entonces, eso tenganlo muy en cuenta. Y ahora sí, pasamos a las diapositivas en la segunda parte de la exposición. Si tienen preguntas, nos interrumpen, no hay ningún problema. Si no se me escucha bien, también me avisen, por favor. Perfecto. ¿Se ven las diapositivas? Sí, clarito. Muy bien, entonces vamos a elementos prácticos. ¿Cómo escribir mi ensayo? Luego de tener su idea central y sus razones, en el centro de su ensayo, distribuya sus ideas en un esquema.
Al respecto, Daniel Casani en su libro La cocina y la escritura aconseja lo siguiente, ¿ya? Ese libro les vamos a brindar en un enlace ahora donde van todos los recursos que estamos utilizando para que usted repase, vuelva a verlos y siga capacitándose. Bien, miren, estas imágenes están en el libro de La cocina y la escritura y nos sugiere, ¿no? Vean con esas imágenes tan justamente sugerentes, ¿no? Muy propias de Casani, de cuando él fue elaborando su libro, ¿no? Él comparte y dice, miren, para escribir tenemos que organizar nuestras ideas, tenemos que hacer esquemas, ¿no? Incluso así, tan íntimos, ¿no? Como borrones, tal vez, pero para luego elaborar un esquema más justamente en limpio, como decimos, ¿no? Entonces, no se olviden, primera cuestión que estamos aprendiendo, organizar nuestras ideas. Acá les pongo algunos elementos. A ver, para hacer esto, use palabras claves y use líneas para las relaciones de ideas. Eso es importante, ¿no? Algo que ustedes saben mucho, se utiliza mucho en la escuela también, ¿no? En la universidad también, ¿eh? No crean que solo es de colegio, eso se usa mucho. Además, organice previamente sus ideas en función a su posición y las razones de su posición, ¿no? Todo gira alrededor de ello, ¿ok? Todas las ideas se organizan así. Después, puede incluir ideas que ya ha investigado y considera pertinentes, ¿no? También, ¿no? Ideas que haya encontrado en su investigación, en sus lecturas, y que usted considere que deben constituir su ensayo. También incluya ideas propias, pues sobre todo, ¿no? Su posición misma va a ser una idea suya, pues obviamente. Lo que quiero decir es que todo eso ya tiene que estar en su esquema, ¿no? A ver, esto yo quiero decir, me interesa para lo que yo quiero decir la idea que dijo tal autor, etcétera, ¿no? Y vamos haciendo un constructo. Esto lo encuentra en las páginas 75-76 de su libro, La cocina de escritura. Además, Caseni nos pone este esquema. Dice, un texto tiene pues capítulos, ¿no? Pero también tiene párrafos, también tiene frases. Obvio, ustedes no van a hacer un libro, ni van a hacer un ensayo grandote, ¿no? Un ensayo de 2 páginas, ¿no? Nuestro ensayo será corto, se llama ensayo corto. Igual hay que cuidar la idea que comunicará cada párrafo y cómo contribuye cada oración dentro del párrafo, ¿ya? Entonces, a ver, es cierto, no hay capítulo 2, no hay capítulo 3, ni siquiera hay capítulo 1, ¿cierto? Pero hay párrafos. Su texto de 2 páginas va a tener párrafos. Son esos párrafos como pequeñas unidades. Cada párrafo manifiesta una idea. Y pues los párrafos dentro tienen oraciones. Entonces hay que escribir cada oración con sentido completo, ¿no? Viendo cómo contribuye a describir la idea que tiene un párrafo, ¿no? Entonces desde ahí vamos nosotros construyendo, ¿no? Como cualquier cosa en la vida, ¿no? Tiene una estructura, pues así, de precisa, ¿no? Más aún escrito, para que las ideas se organicen y nuestro lector pues entienda qué le estamos queriendo comunicar. Entonces no se olviden organizar sus ideas y cuidar incluso los párrafos y sus oraciones. Creo que hay una intervención. Sí, profesor Raimundo. Sí, quería preguntar, dijo 2 párrafos, ¿eso qué quiere decir? Que solamente, me estoy perdiendo ahí, ¿no? O sea, No. 2 párrafos en qué? No, he dicho que su ensayo, el ensayo que Ya. ustedes van a hacer, es un ensayo corto, Claro. de 2 páginas. Aquí está. De una, o sea, de 1 a 2 páginas, ¿no? De 1 a 2 páginas. ya, ¿Bien? ok, perdón, es que, No ya, se ok, está bien, preocupe. gracias. Y más bien, de 1 a 2 páginas, pero más bien, que decía, ¿no? Por más que sea corto, no hay capítulos, nada de ello, que sea corto, tengo que cuidar los párrafos, es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, en 2 páginas nos puede salir, yo calculo, un promedio de 8 párrafos tal vez, ¿no? 4 por página, ¿no? 8 párrafos en 2 páginas, ¿no? Muy bien, entonces cada párrafo tengo que saber por qué escribo ese párrafo, cómo contribuye ese párrafo a mi ensayo. E internamente cada oración, ¿no? O sea, no es así nomás, ¿no? Cada oración tiene un sentido dentro del párrafo. Cada oración tiene una razón de ser que justamente es cómo contribuye al párrafo. Y los párrafos cómo contribuyen a la totalidad del ensayo. No se olvide. Si tienen dudas, interrumpan, abran nomás su micrófono, no se preocupen.
Eso está en la página 77 de La cocina de la escritura, ese libro que también vamos a compartir. Y bueno, por último, acá, esto es, digamos, algo previo, ¿no? Ya hace usted su esquema, trate de sacar ideas, está ahí pensando cómo voy a hacer mi ensayo. Ya, esta es una recomendación, cuide los párrafos, cuide sus oraciones. Y acá, digamos, está la estructura en limpio, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda Casani? Vea, hay un contexto inicial, ¿no? Un contexto situacional, ¿no? Hablemos de las cartas de amor, a mí me encanta ese ejemplo. Usted les va a escribir pues una carta de amor, bueno, en mis tiempos se escribía más, ahora son chats, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, le va a escribir, digamos, una carta de amor a su novia, a su novio, ya. Entonces, inicialmente, ¿no? Presenta el por qué la carta, mira, ayer estuve pensando, otra vez discutimos, qué sé yo, tantos contextos que pueden haber. Entonces, Casani nos recomienda eso. Empecemos por un contexto. Luego recién la introducción, ¿no? Ya vamos yendo a algo más preciso, ¿no? Contexto es más amplio, luego algo más preciso, la introducción. Luego recién vamos planteando la tesis, es decir, su posición, ¿no es cierto? Ya vamos presentando la posición, de qué va a tratar esto. Si vamos al ensayo que van a hacer ustedes, podríamos decir que el contexto puede ser, pues, alguna situación que usted considere pertinente sobre el retorno de la filosofía a la escuela, ¿no? Por ahí escogerá alguna idea introductoria y en la tesis recién su posición, ¿no? ¿Qué piensa usted respecto a ese tema? Luego hasta puede generar ejemplos, ¿no? Ejemplos que contribuyan a manifestar justamente su tesis. ¿Qué más? Nos dice Casani. Nos dice, usen frases temáticas. O sea, frases que nos lleve hacia el tema, ¿no? ¿Sí? Para que el lector sepa qué parte de su posición en ese momento está usted desarrollando. Entonces, frases temáticas. No escriba diferente lo que piensa. Siempre una frase temática que presente esa idea que va a tratar, por ejemplo, en ese párrafo, ¿no? Por eso los párrafos, vean cómo dice Casani. Segundo párrafo, 4 oraciones. Vean el cuidado que nos enseña Casani respecto a cómo debo ir estructurando mis párrafos. ¿Ya? Entonces ahí está, mira, acá estoy, ¿no? Segundo párrafo, 4 oraciones, dice. Ahí hay una frase temática. Listo. Entonces todo eso puede estar considerándose el desarrollo de una introducción. ¿Ok? Pueden leer con calma luego también en Casani para que entiendan más el ejemplo. Luego de eso recién viene el desarrollo, vean, el desarrollo central. Otra vez apelo a frases temáticas que ayuden a ubicar al lector sobre la partecita que estamos tratando. Incluso puede haber una subtesis, ¿no? Algo secundario respecto a su posición general, ¿no? Su posición principal. Más ejemplos, ¿no? Puede generar usted. Y cerramos siempre con conclusiones, ¿no? El famoso cierre, ¿no? El sexto párrafo, dice Casani en el caso de este texto, ¿no? Entonces, esa lógica de saber qué párrafo me sirve para introducir, qué párrafo para hacer un contexto, en qué párrafo pongo un ejemplo, en qué párrafo estoy desarrollando ya mi posición, por ahí una idea que contribuya a la posición, en qué párrafo cierro. Toda esa lógica tiene que verse en un ensayo. Y no solo en un ensayo, en cualquier texto. ¿Ya? Muy bien. Bueno, acá hay una síntesis, ¿no? La síntesis de lo anterior lo encuentra en la página, todo lo que estamos hablando, en la página 79 a la 81 de Casani. ¿No? Entonces, aquí nos resume, ¿no? Siempre una introducción, para el caso del ejemplo que Casani usa en su libro, Intolerancia e Insolidaridad. Luego de eso, la tesis se va presentando, eso ya va conformando el núcleo o el cuerpo del desarrollo. También ahí puede utilizar ejemplos, ¿no? Algunos libros de texto, frases, también es importante, ¿no? Frases hechas. A eso se refiere con frases temáticas, ¿no? Frases que ayuden a presentar la idea que usted va a desarrollar en ese párrafo y que hacen que el lector no se pierda. Muy bien. Entonces, y luego al final su conclusión, ¿no? Solo así tendrá, pues, bueno, para efectos del ejemplo que está usando Casani, recién todo un texto que contribuyen a desarrollar la idea, por ejemplo, por un lenguaje solidario, ¿no? Y en ese texto habla de el lenguaje solidario. Ustedes van a desarrollar con toda esta estructura su tesis de por qué la filosofía debe volver a la escuela secundaria.
Entonces, implica todas estas partes, no se olvide. Bien, conclusiones. El ensayo implica, a ver, antes de eso, las conclusiones al final, ¿ya? Antes las indicaciones. Alguien debe estar ahorita pensando, ya, muy bien, tengo que hacer mi introducción, todo eso, pero a ver, ¿cuántas páginas es, no? Este concurso. Entonces, atentos a estas primeras indicaciones. Entonces, usted debe escribir un ensayo, lo cual es una propuesta personal, pues, ¿no? Lo central es su propuesta personal, ¿no es cierto? 2, debe haber una estructura, ¿no? Contexto, introducción, desarrollo, cierre, ¿no? Que nos dice título también, pues, ¿no? Tiene un título el ensayo, ¿ok? Su introducción, su tesis, su desarrollo. Ahí los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es, como dijo nuestra compañera, donde yo planteo mi conclusión, mi posición frente al tema, y luego digo por qué tengo esa posición. ¿No es cierto? Perfecto. Además, escribe en español entre 1 a 2 páginas, ¿sí? Aparte, su bibliografía, ¿no? ¿Cómo se ha nutrido usted de este tema? ¿Qué libros ha leído? Por ahí alguno le ha inspirado, no habrá copiado algo exacto, pero le ha inspirado entonces en la bibliografía. Pero aparte, ¿no? De las páginas donde va su ensayo, ¿no? Es decir, si ha hecho 2, ha escrito 2 páginas, una más, ahí iría su bibliografía. Si ha escrito una más, ahí iría su bibliografía. En Arial, tamaño 11, interlineado 1.5, márgenes 2.5 centímetros. Solo un ensayo por estudiante. Preguntas, a ver, por favor. Perdone. Eso de la bibliografía no llegué a entender bien, perdón. No te preocupes. Como hemos dicho, un ensayo requiere cierto cultivo, pues, ¿no? No es que, claro, al fin y al cabo pesa mi posición, pero también pues me he informado, he leído, ¿no? Entonces, en la bibliografía van esas fuentes, ¿no? Es importante acostumbrarse a eso, fuentes que más o menos han dirigido su pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada hemos puesto 2 artículos para el tema. Entonces, esos artículos seguro usted los ha leído, por ahí le ha dado nociones para empezar a construir su propia reflexión, su propia argumentación, su propia posición. Entonces, esos deberían ir en la bibliografía. Bibliografía son los libros fuente que usted conoce para hacer su trabajo. Y eso se redacta, esa lista se redacta en una hoja aparte. ¿Estamos bien? Si usted escribe una hoja, su ensayo, entonces en la segunda va la bibliografía. Si escribe 2 hojas, hoja y media si gusta, en la tercera iría la bibliografía. En hoja aparte ya está. ¿Se entiende? O sea, ¿eso tiene que ir obligatoriamente o...? Sí, está ahí, está en las bases y es importante ese ejercicio. Queremos contribuir a que ustedes ya se acostumbren también, aprendan eso, ¿no? Todo texto siempre se coloca una bibliografía. O sea, es como que si yo leí de alguna parte y pongo las bibliografías de las personas que leí justamente en la tercera hoja. Exacto. Si su ensayo es de 2 hojas, en la tercera. Sí. Sobre todo aquellas fuentes que usted considera que han influido bastante en la construcción de su pensamiento. Chuta. No, gracias, perdón. No se preocupe, es algo muy sencillo. En el próximo taller usted puede hacer preguntas al respecto, vamos a dar sugerencias también. Muy bien, tenemos Nervín Yajair, usted puede hacer uso de la palabra. José Luis. Profesor Ángel está levantando la mano. Muy bien, perfecto. Gracias, Nervín. ¿Le escuchamos, Doctor, disculpe. Si la próxima sesión se va a tratar sobre la estructura de nuestro ensayo, como se menciona y como está en el programa, ¿en qué fecha tendríamos que entregar nuestro ensayo? Muy bien. Mire, la próxima clase ya es la estructura de su ensayo mismo, ¿no? Usted ya va a traer más o menos, no digo que exacto. Bueno, mi ensayo más o menos empieza así, tal idea voy a desarrollar mi introducción, estoy pensando, mi posición es esta, para eso voy a escribir esto, aquello, tal, voy a cerrar con esta idea, algo así, ya una estructura previa de cómo piensa, planea escribir su ensayo. Segundo,
Pero es en borrador nomás, no se preocupe, no tiene que ser ya, ya. Y si está ya, ya mejor, pues, ¿no? Ya usted está avanzando. Y segundo, vamos a terminar nuestros talleres el 4, el viernes 4, y luego hay una semana para que entreguen sus ensayos. Ya vamos a comunicar la fecha límite, no se preocupe, ¿no? Pero del viernes 4 tiene una semanita más para seguir puliendo. En estos talleres por lo menos debe estar ya su estructura, ¿no? Y también usted ya debe tener cierta idea del tema. Para eso hemos trabajado la semana pasada, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. Mira, usted las gracias, Ángela. Muy bien, creo que en el chat nos han escrito algo Narvino, ¿no? José Luis nos dice, oh, muy bien, listo. Bueno, entonces resumen, conclusiones de hoy, se acabó ya prácticamente nuestro taller. Conclusiones, ya saben que es un ensayo, es un texto argumentativo, ¿no es cierto? Hay que cuidar, ¿no? La claridad, lo estético, la historia de ensayos. Historia del ensayo hemos visto al revisar un poquitín lo del libro de Michel Montagnier. Bueno, acá la sugerencia central, no se olviden su posición, basándose en razones. Y bueno, siempre la pertinencia, ¿no? No pongan razones o ideas que nada tienen que ver, que se van por otro lado. Siempre cuiden su claridad. Y acá con la escritura hemos visto, ¿no? Como nos sugiere Daniel Cassani, que es un tigre en esta cuestión de producir libros, de escribir, pues siempre esquematizar nuestras ideas. Siempre cuiden los párrafos. ¿Para qué es este párrafo? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y eso desde las oraciones internas. Eso va a constituir, pues, justamente la estructura de nuestro ensayo, desde la introducción, desde el contexto, la introducción, desde presentar la tesis, luego desarrollarla, hasta crear ejemplos y finalmente cerrar con conclusiones. Bueno, ahí tiene un resumen del esquema. Y para acabar, pues, a ver qué conclusiones hemos preparado. Hermín, ¿usted lo puede leer o yo lo leo nomás? Usted me dirá. Nada más, ¿no? Muy bien. Hermín está ahí con problemas en su micrófono. Vamos con las conclusiones del ensayo, o mejor, para no hablar yo mucho, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién de ustedes, por favor, nos lee las conclusiones? Alguno de nuestros. Yo. Por favor, le escuchamos. El ensayo implica temas que invitan a que nos pronunciemos, digamos de nosotros mismos. Los ensayos son textos muy relacionados con la filosofía porque los temas filosóficos invitan a que continuamente reflexionemos. Escribir un ensayo implica creatividad y trabajo para crear ideas o reflexiones. Además, es escribir con orden, estructura y mucho cuidado comunicativo en su claridad. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, a usted las gracias. Hemos terminado entonces nuestro taller de hoy y los esperamos en la próxima semana. Algunas indicaciones, a ver, permítanme. Mientras tanto, pueden hacer la pregunta que ustedes vean por conveniente. ¿Alguna recomendación que me dé para concluir más o menos una tesis? Porque ese es mi sufrimiento. Consejos para concluir una tesis. La secuencia primordial es un poco sumergirnos en el tema. Si nos dicen, oye, escriben un ensayo sobre la paz. Bueno, me siento, me pongo a pensar, bueno, algo sale, ¿no? Pero investigo y sobre todo, o sea, creo un interés de mi parte acerca del tema, ¿no? Me intereso en el tema, busco interesarme en él. Mario Vargas Llosa, permítame el ejemplo, ha estado hace poco en una región del país, en el norte, visitando los basurales de allá. ¿Por qué? Porque quiere justamente escribir y hacer un documental sobre eso, investiga. Alguna vez en este evento, el High Festival, él también lo confesó. Para escribir previamente me nutro, investigo, se pone plazos. Entonces, eso es importante. Una vez, luego de ello,
usted ya empieza a elaborar sus ideas, ¿no? Elabora. La elaboración de esa idea, sin duda, ahí también viene una dosis de confianza en uno, ¿no? O sea, no va a ser, pues, el boom, ¿no? Va a ser, como dice el nombre, el ensayo de una propuesta. ¿No? Se va a ensayar, va a practicar, va a plantear algo y hay que confiar en ello, ¿no? Y esa dosis de reflexión debe tener su tiempo, pues no es que mañana nomás. Luego de que yo me intereso en el tema, sé del tema, va a haber más potencial para reflexionar y crear ideas. ¿Ya? Y confíe en ese planteamiento que usted va a hacer. Muy bien, Ángela, díganos por favor. Doctor, ¿qué referencias bibliográficas nos podría dar para poder conocer más sobre el tema? Bien, ¿tienen el enlace de la semana anterior? ¿O Por mi no? parte, no, No profesor. existe. Creo que no lo tienen, ¿no? Ya, miren, vamos a hacer algo, no se Profesor. preocupe. Dígame, José Luis. No, sino que le decía que no tengo el enlace. Ya. No tiene el enlace, entendí, estoy bien, ¿no? Bien, no se Sí, preocupen, miren, profesor. Está no bien. se preocupen. Tenemos un grupo de WhatsApp con los responsables, los profesores responsables de sus colegios. Entonces, hoy mismo vamos a disponer que les envíen el enlace donde están las fuentes teóricas de la semana anterior, para que ustedes vayan leyendo ahí, se nutran, y esas fuentes pueden ir dentro de la bibliografía sin ningún problema. ¿Ya? Pero si ustedes buscan otras, genial, genial, no se olviden, el ensayo implica más que nada su posición. Entonces, si por ahí usted busca otras fuentes que le inspiraron, genial. ¿Sí? Vamos a enviarlo, también para que ustedes vayan repasando esas fuentes, ya que no han tenido acceso a ese enlace. ¿Estamos bien, Ángela? Sí, doctor, muchas gracias. Conforme. Ujú. Ahora, ¿qué más? Bien, entonces no se olviden, por favor, hagan su esquema, hagan su plan de ideas, ¿sí? Al momento de desarrollar su texto, exprésense, atrévanse a expresarse, a plantear, a ensayar su postura, investiguen, lean, nútranse, y eh, les voy a enviar ahorita el enlace de donde están todos los documentos, ya al chat. ¿Les parece? Pueden descargar del chat, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Les puedo enviar acá el chat? ¿Se me escucha bien, por favor? Sí. Ok. Les voy a enviar gracias por la respuesta, voy a enviarles al chat el enlace donde está el libro de Casani, cómo escribir también un ensayo. Entonces, a ver. En su chat, ¿pueden verlo? Presentando, un poco para orientarles. Sí, profesor. Sí puedo acceder al link. Perfecto. Entonces, les presento un poco para que se orienten, ¿ya? Así como este enlace hay otro del tema anterior, donde hemos tocado la teoría, digamos, ¿no? De qué trataría el tema, ¿no? Entonces, ahora estamos en cómo escribir mi ensayo, y bueno, lo primero acá van a encontrar el libro La cocina de escritura, de donde hemos sacado varias fuentes, varias imágenes para las diapositivas. Acá tienen los ensayos de Michel de Montaigne, ahí un extracto nomás, ¿sí? Un poco para que lean cómo escribía este señor. Aquí una fuente complementaria, ¿no? Octavio Paz, un gran ensayista. Entonces ahí pueden ver ustedes algunos de sus ensayos. Hay una página muy interesante donde pone ensayos muy atractivos, muy interesantes. Luego, ¿cómo hacer un esquema? Ahí tienen más sugerencias, usted puede ver, nutrirse un poco más. Y por último, acá tienen sus diapositivas, las que hemos usado en este taller. ¿Listo? Entonces, todo eso está en el enlace que está en este momento en el chat. ¿Preguntas, por favor?
Muy bien. No se olviden, próxima semana traer una estructura, un borrador de su estructura, ¿no? Del ensayo que usted va a presentar este concurso, un poquito ahí, más o menos, y a ir pensándolo. No se olviden, el tema es el retorno de la filosofía y la educación básica. Próximo 4 de noviembre a esta misma hora. Por otro lado, les voy a compartir el enlace del Facebook de nuestra Escuela Profesional de Filosofía. Ahí tienen ya la grabación del tema anterior, también les puede servir, ¿no? La explicación teórica, hubo una ponencia también sobre el tema, entonces pueden abrir ahí nuestro Facebook y encontrarán la grabación. Voy a presentar para orientarles. Muy bien, este es nuestro Facebook de la Escuela Profesional de Filosofía y aquí tienen en la primera parte la grabación del taller anterior. Les puede ser útil también, sobre todo si no asistieron. Listo. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Ninguna, doctor. Y gracias, Ángela Flores, gracias por su presencia, José Luis Moreano, señor Mateo, Raimundo, gracias por acompañarnos en este segundo taller. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias a usted, profesor, por su explicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes, cuídense.